Tomamos contacto con el doctor Damián Lerman, es vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, médico infectólogo. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Gracias por tomarse un tiempo y poder charlar un poco con nosotros aquí en Santa Fe. Estamos saliendo para toda la región metropolitana de Santa Fe. Está lloviendo Gracias a ustedes. torrencialmente en este momento aquí también en la ciudad. Por Igual las dudas. nosotros, con caída de granizo mediante recién. Ah, bueno. Entonces es un fenómeno que bastante extendido, este fenómeno climático. Doctor, la pregunta que nos hacíamos al principio, los santafesinos de la capital, pero también podríamos hablar de los rosarinos, estamos viviendo la pandemia, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, con casi 70 días sin contagios directos, sin positivos. Eh, entonces planteamos, hay una especie de relajación porque el Chaco queda lejos, que es es un foco que hay que atender, que se está atendiendo en este momento. Estamos lejos del Gran Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, que también ese tránsito territorial, geográfico, también ha generado contagios. Y la provincia en general, uno podría decir, según los especialistas, o basado en lo que dicen los especialistas, no hay lo que se llama la circulación comunitaria. ¿Esto está más o menos controlado en la actualidad? ¿Estos datos significan que de ninguna manera podría esto ser mucho peor o solamente es una foto de una película que en un momento puede ser más o menos mala para, en este caso, para el ciudadano? Bien, no es una pregunta tan fácil de responder, digamos. Nosotros creemos que tenemos una buena situación en la provincia, que nos posiciona en un lugar impensado, pensamos que iba a ser un poco peor, pero eso no nos deja, digamos, piedra libre para hacer lo que querramos. En definitiva, lo que nosotros deberíamos lograr es seguir siendo cautos, respetar todas las normativas que la provincia impone y que los municipios acatan y también flexibilizan, y estar atentos, porque en verdad nosotros somos una provincia de paso y tenemos, como vos bien dijiste, Chaco y Buenos Aires, que son dos lugares lejanos pero cercanos, de donde viene muchísima y va muchísima gente, y eso también es de mucho cuidado. Ustedes saben que una gran parte de las afecciones por este virus es asintomática, y eso también hace difícil muchas veces la pesquisa. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser muy, muy cuidadosos, pero sin lugar a dudas que la situación es muy buena y mucho mejor de la que pensábamos anteriormente. Ujú. Según su experiencia y su conocimiento de la situación en Rosario, pero seguramente también de la provincia, ¿hay capacidad instalada en los efectores públicos y privados? ¿Hay, digamos, personal idóneo médico? ¿Hay logística como para eventualmente atender una situación en términos de escala, y esperemos que esto no suceda, pero parecida a la que vive la ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires? Hola. ¿Me escucha, doctor? ¿Me escuchó la pregunta? Ahora sí, sí. No, no, escuché la pregunta. Sobre la capacidad instalada que hay en la provincia. Sí. Yo creo que, a ver, nosotros teníamos una capacidad instalada mm, que iba a dar una respuesta totalmente distinta antes de la preparación que tuvimos. Nosotros tuvimos un curso intensivo de preparación para COVID. Esto nos permitió, en algunos casos, por ejemplo, en mi hospital, hacer un hospital modular al lado para aumentar la cantidad de camas. Nos permitió incorporar muchísima cantidad de conocimientos que fueron acrecentándose con el tiempo y nos permitió educar a los colegas. Ante todo esto les digo, estamos mejor que antes para recibirlo, pero de ninguna manera podría decir que estamos totalmente preparados para hacerlo, porque esto va evolucionando día a día y se comporta de manera bastante errática. Santa Fe, del cual soy oriundo, de hecho, y Rosario, que es mi ciudad de la cual me adoptó, son dos lugares, son dos conglomerados bastante importantes de personas
Y por eso es muy difícil, digamos, decir, bueno, si acá se larga la infección y se empiezan a infectar muchos individuos, estamos 100% preparados. Pero yo creo que estamos mucho más preparados que 3 meses, de 3 meses antes, eso no hay duda, por vivirlo en carne propia todos los días. O sea que como se dice desde la Nación, que es el órgano rector de la gestión, eh, el haber atravesado varias fases de la cuarentena sirvió justamente para eso, para prepararse para una eventualidad inesperada, obviamente inédita, y obviamente donde no hay manuales que puedan echar mano la ciencia y la política para decir, bueno, a tal situación, tal comportamiento. Le quería preguntar, doctor, ha aparecido en las últimas horas esta información sobre el tratamiento, porque también mientras esperamos la vacuna, seguramente se empiezan a aparecer mayores eficacias con tal o cual tratamiento, o menores eficacias según el tratamiento. El tratamiento con dexametasona, como se informó en las últimas horas, ¿es un tratamiento que es para usted una novedad? ¿Es algo que ya se venía pensando? ¿Es algo que es de manual dentro de la clínica? ¿Qué impacto tiene este medicamento frente a un tratamiento de una persona con COVID? Bien, ahí quiero ser cauto. Mire, les digo que acá no hay expertos en COVID porque el COVID es muy nuevo. Y tampoco hay trabajos hechos en grandes cantidades de poblaciones porque no hemos tenido el tiempo para hacerlo. De hecho, la dexametasona en un primer momento fue desestimada en varios estudios y ahora aparece como algo promisorio y esto puede volver a cambiar. Por eso la población lo que tiene que saber es que somos inexpertos. Y si yo pudiese agregarle un adjetivo más, digamos, lo que nos está pasando, yo diría que somos inexpertos y debemos ser empáticos, digamos. Porque en verdad debemos explicarle a la población de la manera más empática posible y a nuestros compañeros y colegas enseñarle de la manera más empática posible que todo lo que está sucediendo con respecto a la terapéutica sigue sin tener un asidero robusto y que por lo tanto puede ser que el día de mañana cambie. Esto es importante que la población lo sepa. No hay nada mágico, porque todo se está estudiando día a día. Es como decimos de la vacuna. La vacuna se está formulando y reformulando. Y esto va a llevar un tiempo, porque se necesita de un tiempo, de hecho, para poder generarla. Y con la terapéutica pasa lo mismo. Va a haber mucho ensayo y error. Estuvimos usando la hidroxicloroquina y nos dimos cuenta que la hidroxicloroquina era tóxica. Empezamos a usar la dexametasona, nos dijeron que no y ahora nos dicen que sí. Pero está bien, porque eso se trata, porque de eso se trata, digamos, la ciencia. Pero de ninguna manera se puede decir que esto es definitivo y que esto va a curar a la gente. Uh-huh. Coinciden que la mayor preocupación, como estamos viendo en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, está centrada en la circulación en lo que se llaman los barrios de los sectores populares. ¿Usted concentraría una atención especial en estos lugares, doctor? Los barrios populares de Buenos Aires han sido afectados y de hecho el hecho de que haya mayor cantidad de personas por metros cuadrados va en contra de todo esto, Claro. digamos, y va a favor de la propagación del virus. Ahora, a mí me cuesta creer que los barrios no tan populares, sí populares, pero no de la manera que lo describen en la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo el 11, no tenga una gran cantidad de contagio. Y de hecho se está viendo contagio en los barrios, porque hay mucha cantidad de gente en muy poca cantidad de lugar. Nosotros tenemos barrios vulnerables, y ese es un problema, porque por ejemplo no tenemos agua corriente en algunos barrios, no tenemos condiciones dignas de vivienda para las personas que habitan. Eso es realmente lo peligroso. Y por eso se ha puesto el ojo allí. Por supuesto que yo estoy totalmente de acuerdo, porque lo más vulnerable, lo que se vulnera más fácil, es lo que hay que atender primero. Eso no hay ninguna duda. Pero no significa que yo lo que no, me parece que no hay que estigmatizarlo. Claro, No no. solamente el virus está allí, está en todos lados. Lo que pasa es que la verdad que hay que sacarse la careta y decir, bueno, tenemos barrios que no tienen las necesidades básicas satisfechas, esto lo venimos acarreando desde hace mucho tiempo, que no están preparadas ni siquiera para lavarse las manos porque no tienen dónde lavárselas y que tampoco tienen condiciones dignas de vivienda, y allí hay que poner el ojo justamente por eso, y donde tampoco se alimentan de la mejor manera. Es decir, hay muchas variables que hay que empezar a manejar, hay que sincerarlas
para que esto sea para mejor, digamos, ¿no? Doctor, toda su experiencia, su recorrido está orientado a la academia, a la clínica, a la atención especial, a la infectología, pero quiero permitirle preguntarle algo respecto a si usted tiene una opinión sobre este asunto. Hay en este momento toda una prevención especial en relación a lo que está sucediendo en Villocampo, este caso cero que se investiga de un verdulero que va al mercado concentrador de Resistencia, que vuelve, que contagia a sus, obviamente, imaginamos que en forma no deseada, contagia a sus clientes. Tenemos el caso tal vez más al sur de visitantes esporádicos a Buenos Aires que regresan sin síntomas, pero que con el virus y contagian tomando un mate a sus vecinos, a sus familiares. ¿Tiene una opinión respecto a el control en las fronteras o eso es algo que lo excede, doctor? Porque ha sucedido con este tipo de acciones. ¿Se podría hacer algo, una atención especial? ¿Tiene una opinión al respecto usted? Sí, el control, a ver, y esto también es una opinión personal, ¿no? Sí. El control de fronteras es importante, siempre sabiendo que una persona puede atravesarlo y no presentar síntomas ni signos de la enfermedad. Entonces es insuficiente. Y ahí uno tiene que tener en cuenta que si es insuficiente puede ser que alguien pase con síntomas sin síntomas y signos y que contagie como pudo haber pasado en Villocampo. Correcto. ¿No? Entre otros lugares hablo. Ahora, es verdad que el comer, nosotros nos nutrimos y de nosotros se nutre mucha gente en el comercio, volvemos a lo mismo. Probablemente muchas personas que atraviesan la frontera lo hagan para poder comer. Entonces hay que ser muy delicados y no cortar el hilo por más delgado, digamos, ¿no? Y tener mucho cuidado en cuando se toman medidas. Pero yo creo que en los límites debe haber control, me parece que tiene que haber control y tiene que haber mucha concientización de la gente, mucha educación de la gente, que es el mejor control de todos, digamos, porque uno le puede decir, mira, si pasaste la frontera y no tenés síntomas, perfecto, andá y hacé tu trabajo, pero sabes que tenés que estar a 2 metros de distancia, usar el tapaboca, poder lavarte las manos, es decir, que el Estado provea de eso, es la llave, porque en verdad la llave no está encerrarnos como si fuésemos un gueto, porque eso es imposible, y por más que lo quisiésemos hacer, la gente va a seguir pasando porque tiene que morfar, digamos. Esto en criollo es así. Sí, tal cual. Entonces es una realidad que nos va a exceder, podemos decir, bueno, cerremos todo, acá no pasa nadie. Y van a pasar igual. Entonces me parece que esa es la cuestión, es la educación, la concientización, la conciencia colectiva, la propaganda, y que el Estado esté presente. Como ha estado, porque en realidad ha estado presente. Sí. La última, doctor Lerman. Hemos escuchado en realidad mucho, a mi criterio, con mucho aire, como se suele decir, lamentablemente con mucho aire en los medios de comunicación, a estas versiones o estas miradas incluso médicas que dicen, bueno, es mejor salir a la calle, que se generen todos los contagios que tengan que generarse, inmunizar a la sociedad y después, en todo caso, cuando llegue la vacuna, ahí empezar otro proceso. Digamos, al estilo, no sé si al estilo Bolsonaro, porque no está planteado así, por lo menos no tan apuntando a la experiencia brasileña. Pero esta idea que se lo he escuchado a médicos, bueno, salgamos, infectémonos, generemos las defensas, los anticuerpos, generemos un plasma que se pueda trabajar y estudiar, y después veremos. ¿Esto qué opinión tiene? Que lo habrá escuchado más de una vez a esta idea. Sí. De hecho, algo muy debatido. Ahí hay que también ser muy cuidadosos. Uno podría decir que en el futuro nos podemos llegar a contagiar todos y la mayoría, pero el objetivo es claro. El objetivo es proteger las unidades de cuidados críticos y los pacientes que tienen factores de riesgo, ya sea de la edad o alguna enfermedad concomitante. Para eso debemos evitar que haya grandes picos porque vamos a saturar las terapias intensivas. Si uno satura la terapia intensiva, puede ser que cualquier paciente con cualquier enfermedad, vamos a suponer un joven de 30 años que tiene un accidente de tránsito y necesita terapia intensiva, no puede ingresar a esa terapia intensiva. Creo que esto es claro. No tenemos que saturar la terapia intensiva y tenemos que cuidar a la gente con factores de riesgo, porque los demás probablemente tengan una enfermedad que sea de curso benigno. Para eso tenemos que salir todos a contagiar, porque si no estamos en una contradicción.
vamos a generar un pico de contagio y vamos a saturar las terapias. Para eso tenemos que aprender, de vuelta digo lo mismo porque es importante, a tener distanciamiento social, a usar tapabocas, a evitar las grandes reuniones, a tener conciencia colectiva, y quizás sí de esa manera en algún punto se termine contagiando mucha cantidad de gente, pero no sea la gente que tiene riesgo, no sea la gente mayor de 60 años, y no se genere grandes picos de contagio que nos saturen el sistema de salud. Eso es lo que hay que entender. Nadie está diciendo, no queremos que haya ningún contagio, porque aparte hasta sería casi irreal pensar en eso. Sí, los contagios pueden llegar a estar, pero el asunto es de qué manera se desarrollan en el tiempo. Y eso es lo que hay que evitar, que esto explote, que se saturen las unidades de cuidados críticos, que se saturen los centros de salud, porque va a ir en detrimento de muchas otras enfermedades y va a aumentar la mortalidad por muchas otras enfermedades. Esa sería un poco la explicación. Gracias, doctor, que tenga buenas noches y le mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, fuerte abrazo, hasta luego. Gracias. Que vaya bien. Doctor Damián Lerman, desde Rosario, vicedecano de la Facultad de Medicina de Rosario, médico infectólogo. Más claro, imposible, hay que cuidarse, responsabilidad individual, responsabilidad social, hay que vivir, ciertamente hay que vivir, hay que trabajar, hay que generar, hay que hacer mover la economía, pero con mucha responsabilidad individual y con la idea que probablemente todos terminemos en algún momento contagiados, pero si este proceso es gradual, si este proceso es de a poco, si este proceso no tiene un brote, un pico, seguramente va a ser mejor la calidad de atención, seguramente va a ser mejor la internación, la externación, los cuidados intensivos. Esto es lo que hay que tener presente. Vamos a una pausa tras el corte, recién llegado de Houston, y para hablar de Vicentín, Marcelo Viso con nosotros. Ya venimos.